Bienvenidos a la explicación de la lección número 193 de Un Curso de Milagros. Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que aprenda. Y es que la lección de hoy es una de las más prácticas y profundas de todo el libro de ejercicios. Jesús nos propone una idea que puede cambiar completamente la manera en que interpretamos nuestra vida. Todo lo que ocurre puede convertirse en una lección de perdón. Normalmente creemos que las situaciones de la vida tienen muchos significados distintos. Pensamos que unas cosas son buenas y otras malas, que unas son injustas, que otras nos hacen daño, que algunas nos hacen felices y otras nos hacen sufrir. Pero el curso nos dice que detrás de todas esas formas distintas hay siempre la misma lección. Las circunstancias cambian, las personas cambian, las situaciones cambian, pero la enseñanza siempre es la misma: aprender a perdonar. Ahora bien, el curso no está diciendo que Dios haya creado el mundo para enseñarnos algo. El mundo no es una escuela diseñada por Dios. El mundo surge del sueño de separación de la mente. Por eso, el aprendizaje no pertenece a Dios. Pero dentro del sueño, el aprendizaje puede convertirse en un medio para deshacer el error y recordar la verdad. Y es que la lección comienza diciendo algo muy importante. Dice: el aprendizaje es algo que le es ajeno a Dios. Y esto es fundamental entenderlo. En Dios no existe el aprendizaje, porque el aprendizaje solo tiene sentido cuando hay error. Y en Dios no existe el error. En Dios solo existe el conocimiento perfecto. Pero dentro del sueño parece que ocurrió algo distinto. La mente creyó separarse, y a partir de esa creencia apareció todo el sistema del ego. En las lecciones anteriores hemos explicado que el sistema del ego tiene una lógica muy concreta. La mente cree que ha cometido un pecado terrible al separarse de Dios, y eso genera una sensación profunda de culpa. Y esa culpa resulta insoportable. Por eso el ego inventa un mecanismo para escapar de ella: la proyección. La mente proyecta esa culpa hacia afuera y empieza a verla en el mundo. Empieza a verla en otras personas, en otras situaciones. Empieza a ver enemigos, injusticias y ataques. Y de esta manera el ego intenta demostrar algo: yo soy una víctima inocente. Y de forma inconsciente espera que Dios vea esa supuesta inocencia y lo perdone. El personaje que creemos ser no es consciente de este mecanismo, pero esa es la lógica profunda del ego. Por eso el mundo parece lleno de ataques y culpables. En realidad estamos viendo nuestra propia culpa proyectada, y precisamente por eso necesitamos aprendizaje. Un aprendizaje que el mundo no puede ofrecer: el aprendizaje del verdadero perdón. Ese es el aprendizaje que propone el curso, un aprendizaje que deshace la culpa en la mente y nos permite recordar la verdad. La corrección de nuestra manera de ver. La lección dice que Dios no ve contradicciones, pero el Hijo de Dios cree verlas, cree ver conflicto, cree ver ataque, cree ver injusticia. Por eso necesita una corrección de su manera de ver. La solución no consiste en cambiar el mundo, consiste en cambiar la interpretación de la mente. Y esto se entiende mejor si recordamos algo que el curso explica claramente en su metafísica. La mente está dividida. Existe una parte de la mente que sigue al sistema del ego, y existe otra parte de la mente que recuerda la verdad. A esa parte que recuerda la verdad, el curso la llama Espíritu Santo o Jesús. Esa mente recta es la encargada de corregir la mente
cuando nosotros pedimos ayuda. Es lo que el curso llama el milagro, un cambio de percepción. Nosotros entregamos nuestra interpretación basada en el ego y la mente recta la corrige. No cambia el mundo, pero cambia la manera en que vemos el mundo. Y la única lección que aparece en todas las situaciones. La lección explica algo extraordinariamente simple. Todas las situaciones parecen diferentes, pero en realidad todas contienen la misma lección. Las formas cambian, los problemas cambian, pero la enseñanza siempre es la misma. Y el curso la resume en una frase: perdona y verás esto de otra forma. Pero aquí es muy importante entender bien qué significa perdonar según el curso. El perdón del mundo dice: me hiciste daño claramente, pero yo soy bueno y te perdono. Eso todavía mantiene la idea de que el ataque fue real. El perdón del curso se basa en algo mucho más radical. Se basa en reconocer que todo esto es una ilusión, que el mundo es una percepción errónea de la mente, que estamos soñando. Por eso el curso dice que en realidad no hay víctimas ni victimarios. Estamos interpretando un sueño como si fuera real. Un ejemplo muy sencillo que lo aclara. Imagina que esta noche tienes un sueño. Sueñas que alguien está cometiendo atrocidades. Mientras estás soñando, todo parece muy real. Reaccionas con miedo e indignación. Pero cuando te despiertas por la mañana, no vas a la policía. No buscas al agresor. ¿Por qué? Porque comprendes que todo ocurrió dentro del sueño. El perdón del curso funciona de una manera muy parecida. Reconocemos que lo que parece estar ocurriendo pertenece al sueño de separación. Y por eso podemos pedir ayuda al maestro interno para verlo de otra manera. Y la lección también nos da una pista muy clara. Dice: ¿cómo sabemos que estamos viendo equivocadamente? La señal es muy simple. Si hay el más mínimo dolor, la percepción es incorrecta. Si sentimos ira, miedo, resentimiento, tristeza, ansiedad, significa que estamos interpretando la situación desde el sistema del ego. Las emociones no son el problema. Las emociones son indicadores de la mente. Nos muestran que estamos viendo desde la interpretación de ataque. Y precisamente por eso se convierten en oportunidades de perdón. ¿Y qué significa realmente perdonaré y esto desaparecerá? Y es que una de las frases centrales de esta lección es: perdonaré y esto desaparecerá. Pero esta frase puede malinterpretarse muy fácilmente. No significa que los acontecimientos del mundo desaparezcan. No significa que las situaciones externas cambien mágicamente. Lo que desaparece es la interpretación de ataque. Desaparece el juicio. Desaparece la culpa proyectada. Desaparece la percepción de enemigo. Y cuando esa interpretación desaparece, empieza a surgir algo muy diferente. Empiezas a ver intereses compartidos. Empiezas a reconocer que tus hermanos están en la misma situación que tú, que también tienen una mente dividida, que también pueden elegir entre el ego y el Espíritu Santo, y que también están intentando despertar de este sueño de separación. Y cuando empiezas a ver eso, la percepción cambia profundamente. La idea de enemigo desaparece y aparece la idea de hermano. Y el efecto del verdadero perdón. Cuando esa corrección ocurre en la mente,
empieza a surgir algo muy interesante. Empieza a aparecer una paz que antes parecía imposible. Situaciones que antes siempre nos alteraban, ahora dejan de perturbarnos. Personas que antes activaban nuestra ira, dejan de hacerlo. Conflictos que antes nos atrapaban, pierden fuerza. Y esa paz no depende de que el mundo haya cambiado, depende de que la mente ha dejado de interpretar desde el ego. Por eso el curso habla de algo muy hermoso. Habla de la paz que sobrepasa todo entendimiento. Es una paz que no depende de las circunstancias externas. Es una paz que surge cuando la mente deja de atacar. Y hay una parte muy importante en esta lección que no quiero que se nos pase. Nos invita a hacer una práctica muy especial, y es la siguiente. Nos dice que cada hora, además de recordar la idea del día, se nos invita a hacer una pequeña revisión interior, a parar un instante y preguntarnos con honestidad, ¿qué me ha molestado o alterado en esta última hora? Y aquí está la clave. No se trata de analizarlo, ni de darle vueltas, ni de justificarlo. Se trata simplemente de darnos cuenta de que algo nos ha perturbado y utilizarlo como una oportunidad de perdón. Porque toda perturbación, por pequeña que sea, una incomodidad, un pensamiento de juicio, una preocupación, es una señal de que hemos elegido al ego en ese instante. Y ahora, en este momento, podemos elegir de nuevo. Así que cogemos eso que nos ha molestado y lo llevamos a la práctica del perdón. Podemos decir internamente, por ejemplo, elijo ver esto de otra manera. Elijo la paz en lugar de esto. Te entrego este pensamiento de ataque y culpa. Muéstrame la inocencia aquí. Y lo soltamos, sin esfuerzo, sin intentar resolver nada en el mundo, simplemente permitiendo que la corrección se dé en la mente, de la mano del Espíritu Santo Jesús. Y esto es muy importante. No se trata de hacerlo perfecto, se trata de hacerlo constante, porque al hacer esta práctica cada hora como nos invita la lección, lo que estamos haciendo es no acumular carga mental. Es como si fuéramos limpiando la mente continuamente, de manera que cada nueva hora empieza más ligera, más en paz, más disponible para el amor. Y poco a poco, casi sin darnos cuenta, vamos entrando en una forma de vivir distinta. Ya no vivimos reaccionando automáticamente a lo que pasa, sino utilizando todo lo que ocurre como un medio para despertar. Y un ejemplo de práctica de esta lección. Pues imaginemos una situación cotidiana. Alguien dice algo que nos molesta. Tal vez en el trabajo, tal vez en una conversación familiar. La mente empieza a reaccionar. Esto es injusto. Esta persona me ha atacado. Aparece el enfado o la tristeza. Pero en ese momento recordamos la lección de hoy. Todas las cosas son lecciones que Dios quiere que aprenda. Y entonces hacemos una pausa, respiramos y decimos internamente algo como: Espíritu Santo, Jesús, estoy interpretando esto como un ataque, pero quiero verlo de otra manera. Y recordamos la frase central: perdonaré y esto desaparecerá. No estamos pidiendo que desaparezca la situación. Estamos permitiendo que desaparezca nuestra interpretación de ataque. Y cuando esa interpretación se corrige, algo cambia profundamente. La mente se relaja, la historia pierde fuerza y aparece la paz. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta lección. Y es que la lección de hoy nos enseña algo extraordinariamente práctico. Todo lo que nos ocurre en el día a día puede convertirse en una oportunidad de practicar el perdón. Cada conflicto, cada emoción, cada dificultad,
todo eso puede convertirse en una oportunidad de renunciar a la interpretación de ataque y permitir una corrección en la mente. Cuando esa corrección ocurre, aparece algo muy hermoso. Una paz que no depende del mundo. Una paz que el curso describe como la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y esa paz es el comienzo del despertar. Porque cuando la mente deja de atacar, empieza a recordar quién es realmente. Muchísimas gracias.